En el continente americano hay todo tipo de personas y todo tipo de intenciones que tienen cada una de ellas. En 2015, cuando decidimos salir a recorrer toda América en una estanciera viejita, tuvimos miles de dudas sobre la gente. Y como ni en blogs, ni en YouTube, ni en ningún lado encontramos información al respecto, decidimos salir al mundo y compartirlo en nuestro canal de YouTube. Salimos con temores e incertidumbres, y el factor humano en viaje no siempre fue el que esperábamos, y en ocasiones nos hizo jugadas inesperadas. Hoy te vamos a compartir nuestra experiencia viajando por Sudamérica y cuáles son, a nuestro criterio, los países menos recomendables para viajar por Sudamérica. Es mayo de 2015. Enciendo la estanciera por última vez en casa y por primera vez en viaje. Los primeros kilómetros del viaje comienzan a suceder y nuestro gran sueño de hacer un viaje largo se está materializando. Miro así, miro la ruta y en medio de la locura de emociones que estoy viviendo adentro, trato de imaginarme qué será de nosotros, cómo será nuestro viaje, qué cosas inesperadas enfrentaremos, cómo nos sentiremos viviendo tanto tiempo en una estanciera. Y también una que me daba muchas vueltas en la cabeza, que era ¿cómo será la gente ahí fuera? Un temor que tuve desde el momento en que decidimos viajar en un vehículo es que el vehículo sea una barrera que limite mi contacto con la gente. Sentía que si viajábamos de mochileros, al estar más expuesto, tendría mayores oportunidades de conectar. Y lo creía realmente, sentía que eso iba a ser una barrera. Y además estaba el tema del contacto con los extraños. Yo vengo de un pueblo en Entre Ríos donde todo es más relajado, pero desde que llegué a Buenos Aires había empezado a sentir cómo me iba cerrando poco a poco al contacto con gente desconocida y tenía dudas sobre cómo íbamos a manejar el recorrer lugares en donde no conocía a nadie y no sabía cómo me iba a sentir. Por último, y como para cerrar el combo de interrogantes que giraban en mi cabeza, tenía ciertas dudas sobre algunos países por los que íbamos a pasar en nuestro recorrido. ¿Viste que cuando empezás a contar el deseo de salir en un viaje largo como el que nosotros íbamos a hacer, la gran mayoría de las personas te dice que estás loco, que cómo vas a hacer, que dónde vas a sacar la plata, que tengas cuidado y te llenan de advertencias sobre los lugares? Pero afortunadamente, al iniciar el viaje teníamos una lista de familiares y amigos a los que queríamos pasar a visitar en nuestro recorrido por Argentina, y por esa razón nuestra primer parada fue a 30 kilómetros de donde salimos, en Luján. Después fuimos donde compramos la estanciera, al pueblito donde nací, a Córdoba donde teníamos varios familiares y estuvimos visitando y recorriendo con ellos, y de repente, en menos de un mes de viaje, la lista de familiares y amigos se había agotado. ¿Y a dónde vamos a dormir ahora? Si no conocen nuestra historia o no vieron el video anterior, déjenme contarles que salimos con muy poco dinero y teníamos que ir generando ingresos en el camino para poder continuar, por lo que no teníamos la posibilidad de pagar alojamiento y no nos quedó otra que dormir en la calle. Estamos hablando del 2015, donde no existían aplicaciones de viajeros marcando puntos seguros para dormir, que hoy son súper comunes, pero en aquel entonces se decidía por pura intuición. Y una de las primeras noches durmiendo en la calle nos llevamos una sorpresa no grata. Muchos de los familiares que nos despidieron, como así también personas que nos cruzábamos en el camino, nos llenaban de advertencias sobre San Miguel de Tucumán, que tratemos de evitarlo, que se había vuelto peligroso, que mejor sigamos de largo. Éramos viajeros novatos, por los que estas advertencias las tomábamos en serio. Así que decidimos parar un poquito antes de la capital, en Simoca. Al costado de la ruta había una estación de servicio. Estacionamos, colocamos nuestra lona protectora y dormimos. O intentamos dormir. De repente en la madrugada nos despertamos con música súper fuerte proveniente de un auto que había estacionado justo al lado de nosotros. Desde adentro no podía correr la lona y tampoco quería bajar, pero mirando por adelante pude ver que todo estaba completamente a oscuras y que el estacionamiento estaba vacío. Solo estaba este auto pegado al nuestro, con alguien que subía y bajaba del auto con música excesivamente alta y nosotros que desde adentro no podíamos ver nada. La situación era rara y no sabíamos qué hacer. Así que llamamos a la policía y para cuando llegó, este auto aceleró y se fue. Nunca supe qué pasaba, pero la experiencia no fue agradable y así comenzábamos
a dormir en la calle. Llegando a Salta, veníamos experimentando problemas mecánicos con la estanciera y en Cafayate, el norte argentino, terminamos durmiendo en una calle cualquiera porque la camioneta no quería arrancar y no teníamos ni idea de lo que le pasaba. En uno de esos días aparece un señor que se presenta como José, que dice que nos vio varios días estacionados ahí y nos preguntó si teníamos algún problema. Le contamos lo del arranque de la estanciera y dijo: no se preocupen, vengan a mi casa y yo les ayudo a solucionarlo. En ese momento nos pareció raro que una persona aparezca así de la nada y nos invite a su casa para arreglar nuestro problema mecánico. Por un lado estaba la desconfianza que nosotros podíamos sentir porque no lo conocíamos, pero también la desconfianza que él podía sentir con nosotros porque éramos de afuera y no nos conocía. Pero llevábamos varios días intentando soluciones que no solucionaron nada, así que nos miramos con Sin, decidimos aceptar y fuimos a su casa. José daría el puntapié inicial en este viaje para empezar a sentir que no estábamos solos. No solo solucionó el problema de la camioneta que estaba relacionado con el carburador, sino que nos presentó a su familia, nos quedamos varios días en su casa y hasta nos permitió que lo grabáramos mostrándonos el proceso de desarmado y limpieza del carburador por si nos volvía a pasar en el futuro una situación similar. Este funciona con el combustible, sube y baja, sube y baja trancando la entrada de combustible. Sí, se llena esto y deja de pasar. Listo. Ahí nomás. Como el inodoro. Yo de mecánica no sabía nada, pero a partir de ahí me sentí poderoso con el conocimiento adquirido y cada vez que le pasaba algo a la estanciera más adelante, yo desarmaba el carburador y lo limpiaba como para ver si lo solucionaba. Nunca, de todas las veces que saqué el carburador para limpiarlo, nunca jamás solucioné nada limpiando el carburador, pero al menos me servía para cuando me preguntaban: bueno, vos debés saber mucho de mecánica para salir en un viaje tan largo con esta camioneta. Y yo le decía: bueno, sé cambiar las ruedas, limpiar el carburador, lo básico. Más allá de José y su invitación a la casa, también íbamos pasando por pueblitos donde la gente quería compartirnos lo que hacía, mostrarnos su arte. Mirá cómo hacen, ¿verdad? Pasa el hilo por abajo, el ovillito. Y lo justo. Artesanos que nos mostraban cómo hacían sus artesanías para que lo repliquemos y así podamos seguir financiando nuestro viaje. Encendedor y lo quemas. La Lo punta. apretas. Ahí. Empezábamos a ver que la gente no era indiferente a nuestro paso por su ciudad o su pueblo, que se interesaba por lo que hacíamos y los encontrábamos siempre dispuestos a dar una mano, a tener un momento de charla y a compartir experiencias. Hasta nos cortaban el pelo en sus casas. En la punta de aquel cerro suspiraban dos porteños y en el suspiro decía: ya estoy en Alaska. Y como también se interesaban porque viajemos seguros, ahora que estábamos llegando al norte del país, también nos empezaron a llenar de advertencias, recomendaciones y llamados de atención. Que en Bolivia no quieren a los argentinos, que allá la gente no es tan amable, que es peligroso y que hay que tener cuidado. Y sumado a todos estos avisos, entramos a Bolivia y se nos rompe el motor. Nos quedamos tirados en la cuesta del Sillar, un tramo de subidas increíbles que marca la transición entre las zonas bajas tropicales y las zonas altas de los Andes bolivianos. Financiando nuestro viaje con la venta de artesanías, se nos hacía imposible afrontar el arreglo de un motor. Pero conocimos al Club de Autos Antiguos de Cochabamba y de la mano de Carlos, expresidente del club, hicieron una colecta entre todos los socios, sacaron el motor, mandaron a pedir piezas, nos pusieron en contacto con Fico Ávila, uno de los actores más reconocidos en Bolivia, quien nos invitó a acompañarlo junto a su elenco a otras ciudades para ver su show. También fuimos a su cumpleaños y a fiestas en su casa. Conocimos un montón de personas geniales. Además, nos prestaron una casa totalmente amueblada para que nos quedemos mientras arreglaban la camioneta. Nos invitaron a ceremonias rituales, nos llevaron a conocer lugares y cuando descubrimos que el motor estaba fisurado, una empresa nos regaló el arreglo diciendo: los queremos apoyar, que vivan los sueños. ¡Tremendo! Salimos de Cochabamba absolutamente renovados. Bolivia nos marcó en muchos sentidos, pero ahora
nos íbamos a Perú. Y nuevamente empezábamos a escuchar un montón de advertencias. Que tengan cuidado, que allá no son como acá, que allá es más peligroso. Y ahí empezamos a tomar conciencia de que la gente nos hablaba bien de su lugar, pero nos llenaba de advertencias sobre el siguiente lugar, sea pueblo, ciudad o país. Nunca entendí del todo la razón por la que sucede esto, pero sucede. Igual entramos a Perú. ¿Y qué pasó? Conocimos a Dudú, el alcalde de un pueblo costero que nos llevó a recorrer la zona, al mercado, nos presentaba gente. Fuimos a su restaurante y cocinó una sopa de jaiba riquísima para nosotros. Conocimos a Heraldo y su novia que nos hospedaron, nos ayudaron con problemas mecánicos, cuando no, y hasta nos hornearon facturas argentinas. Conocimos a Mauricio y Ángela, que nos brindaron un apoyo fundamental cuando por el cansancio con los problemas mecánicos quisimos terminar el viaje. Conocimos más clubes de autos antiguos que nos invitaban a pasear con ellos y hasta recibíamos invitaciones a la tele y entrevistas en la radio. Todo parecía indicar que nada era tan grave como nos advertían. Y nuevamente volvimos a escuchar la frase: tengan cuidado con Ecuador, la gente no es como acá. Y rápidamente tuvimos un encuentro con las fuerzas de seguridad. Nos pusimos a vender en una plaza donde nos estaba yendo súper bien, pero vinieron a avisarnos que no estaba permitido. Ojo, eso sí, siempre fueron súper amables, entendiendo que nosotros vivíamos de eso e incluso sugiriéndonos posibles lugares donde podíamos continuar nuestra venta. Primer encuentro en Ecuador, la cosa empezaba bien, pero se iba a poner mejor. En Quito, un artista nos vio vendiendo en la plaza y nos regaló un tremendo cuadro pintado por ella misma para que lo revendamos y ganemos dinero. Se lo terminamos vendiendo a un cuartel de bomberos con los que compartimos re lindas charlas y tardes de mates. Y eso también era un aspecto que me hacía sentir genial al viajar. Las personas se interesaban por nuestra cultura y querían conocerla. Y al igual que nosotros probábamos comidas nuevas, ellos también se animaban al intercambio cultural. Es amargo, ¿no? Ajá, pero no se siente mal tampoco. No dijo nada. No, lo que no hay que tocar, no. No se mueve la bombilla. Y pero tan bien nos trataban que hasta nos animamos a hacer algo que hacía rato que Sin deseaba hacer y venía planificando, pero no encontrábamos como un lugar donde hacerlo, que era una renovación completa del interior de la estanciera. Conocimos a Peter y Jeline, que nos invitaron a quedarnos en su hotel, nos presentaron a sus amigos y en casa de uno de ellos fue que hicimos la renovación. Comimos asados, probamos postres nuevos, salimos a pasear por la zona y hasta nos tomamos un riquísimo fernet. Hermoso. Ecuador fue una locura de gente hermosa, lugares increíbles, comidas exóticas y experiencias inesperadas. Pero recién íbamos por la mitad del mundo y se venía un nuevo cambio de país. Estamos a 30 kilómetros de la frontera con Colombia. Quedó todo en silencio y la gorda dijo: Me da cosita entrar a un país nuevo. ¿Por qué, mi amor? Todo nuevo. A Ecuador ya más o menos lo teníamos conocido. Pero antes de entrar no lo conocíamos. A Perú no lo conocíamos. Y estaba recagada. A Bolivia no lo conocíamos, avanza. Peor estaba todavía. Bueno, pero si estabas cagada en nosotros y la pasamos tan bien, vamos a apuntar a que va a pasar lo mismo, ¿verdad? Sí, eso nadie lo niega, pero este tramo me da cosita ahí. En la grabación yo parezco tranquilo, como acompañando a Sin, pero para adentro sentía cierta incertidumbre sobre lo que nos íbamos a encontrar. En Colombia la gente ha vivido épocas terribles, como en el resto de Sudamérica, pero acá habían pasado cosas peores. Y las guerrillas y los grupos paramilitares seguían estando y movilizándose en algunas zonas. De hecho, nos contaban historias que involucraban a familiares y amigos, e incluso estuvimos en zonas en las que antes se vivieron épocas muy difíciles, como el hermoso pueblito de Silvia en el Cauca. Lógicamente imaginaba que la gente podía llegar a ser más reacia, distante y desconfiada. Y no me sentía tan cómodo al tener que buscar lugar para dormir en la calle. Re buena onda el señor. Me dijo que el dólar, el cambio estaba a 2.750 y a los policías solo se les presenta esto, el registro de conducir y el documento del auto, no hay que darles plata por nada. Al menos
quien nos atendió en la frontera, fue muy buena onda y con expectación, ansiedad y cierto cosquilleo en la panza, empezamos a recorrer Colombia. Claro que teníamos que seguir vendiendo, así que nos fuimos a vender a Pasto y vino la tele a entrevistarnos por la aventura en esta carcachita, como llamaban cariñosamente a Stancy. La primera noche dormimos en Pasto, frente a un supermercado. No pasó nada, estuvimos tranquilos. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Seguimos avanzando y nos paró un camionero en la ruta para sacarse una foto y recomendarnos lugares que venían más adelante. De hecho, terminamos yendo a su casa después. En los talleres, porque íbamos a talleres, la gente era súper buena onda. Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Y de repente estábamos vendiendo y nos traían las famosas arepas. Bueno, esta es una arepa típica de Popayán, salsa rosada, salsa de tomate, papa y un pedacito de carne. ¡Excelente! Nos llevaban a fiestas, a cumpleaños, nos invitaban a fincas de café, salíamos en la radio, en la tele de nuevo y nos cruzábamos con personas muy inteligentes y hasta hacían cosas como esta. ¿Cómo le jugó? ¿Con Samán? Ahí está el número. Bueno, ojalá que tenga mucha suerte. A ver qué tal va. Claro, no podían faltar los problemas mecánicos. Si hubieran elegido un Fiat 600, ¿qué más liviano? Fuerza, fuerza. Día 3 de frenos. Andy sacando la bomba para llevarla a reparar. Y hasta acá también nos daban una mano. ¿Cuánto sale la red? Para usted va a ser un obsequio de taller de frenos. No le vamos a cobrar nada. Nuestro granito de arena. Listo. Ese es el aporte. Muchas gracias, chicos. Y que tenga muy buen viaje. Pero se venía el último gran desafío en Sudamérica, que era juntar el dinero para cruzar a Panamá. Entre Colombia y Panamá la ruta se interrumpe y la única manera de llegar es enviar la camioneta en un contenedor en barco. Pero eso tiene un costo y no es barato. Nos pusimos una meta. Si vendíamos 300 cuadritos, terminábamos de juntar el dinero que nos faltaba para el cruce. Conocimos a David y Luzma, que nos alojaron en su casa y la transformamos en taller. Empezaron a contactar amigos y familiares, la gente se iba sumando a la meta, nos ayudaban a compartirlo en las redes sociales, más gente venía a ser parte del sueño, cada vez faltaba menos para el objetivo. Y en medio de todo eso fue el cumple de Sin y de una panadería hasta nos regalaron una canasta repleta de panes horneados. Cumplimos la meta, celebramos el cumple de Sin y entendimos que el temor con el que arrancamos este viaje con respecto a la gente se había ido diluyendo poco a poco y que eso nos permitía ahora disfrutar aún más del viaje, que el mundo está repleto de gente maravillosa dispuesta a dar una mano o una cálida bienvenida. Y que por el cariño o la preocupación de que no nos pase nada malo, muchas personas querían aconsejarnos con buena intención, reflejando sus propios miedos a nosotros. Pero que si hubiéramos prestado demasiada atención a escuchar esos temores ajenos, seguramente nos habríamos perdido de vivir experiencias increíbles como las que vivimos, que nos marcaron positivamente para toda la vida. En viaje, la gente no siempre fue como esperábamos. Fue mucho más, haciéndonos jugadas inesperadas que nos sorprendían por su amabilidad y hospitalidad aún sin conocernos. Los países menos recomendables para visitar por Sudamérica son aquellos donde reina la indiferencia y la falta de empatía, donde a la gente no le importa el extranjero, ni tampoco le interesa que te lleves una buena imagen del país, donde te sentís solo e inseguro y no tenés a quién recurrir. No recorrimos todos los países de Sudamérica y estamos ansiosos por conocer los que nos faltan. Pero lo que sí sabemos es que ninguno de los países en los que sí estuvimos encajan con la lista anterior. Es impresionante cómo nos recibieron, cómo nos trataron y cómo son. Es impresionante, pero son así. Y por esa razón, viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Claro que después nos tocaría enfrentarnos a Centroamérica y a nuevos desafíos, donde los pocos recursos, las maras y la delincuencia se presentaban dando un nuevo nivel de tensión en el viaje y con la gente.